Hola, es un placer estar con ustedes. Soy la doctora Claudia Gómez y mi plática en realidad es acerca de la evaluación híbrida multiparamétrica del cáncer colorectal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es la forma más completa en la que nosotros vamos a poder evaluar a los tumores colorectales con el método de PET-CT y PET-RM. Como sabemos, el cáncer colorectal es el tercer cáncer más común en el mundo y de los que tienen peor pronóstico. ¿Cómo es esto? Bueno, 55% de los pacientes van a tener estadio avanzado al momento del diagnóstico y de los cuales 25% van a presentar afección hepática y 2% van a tener afección pulmonar. Además de esto, del 30 al 40% de los pacientes que presenten enfermedad temprana y se logra una resección curativa van a tener recurrencia, ya sea local y o metástasis a distancia, eh, lo cual es un porcentaje muy alto. Y aquí es donde podemos ver que la radiología pues, tiene un papel muy importante tanto en la evaluación pre y post tratamiento de los tumores comprobados, puesto que hay un impacto en el pronóstico y en el manejo de los pacientes. Actualmente lo que se busca es tener un tratamiento que sea individualizado y que esté buscando una mejor calidad de vida para nuestros pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Principalmente en los cánceres de recto, pues mantener la función. En cuanto a la evaluación del tumor, pues la resonancia magnética es el método gold estándar para el estadiaje inicial y el reestadiaje local. Esto va a permitir la evaluación de los factores de riesgo de recurrencia tumoral. ¿Cuáles son estos? Pues la extensión del tumor, que es la T, la N, que son los ganglios locorregionales, la extensión extramural perivenosa y la distancia desde el borde del tumor hasta la fascia mesorrectal. El pronóstico del cáncer colorectal se encuentra directamente relacionado con la infiltración del tumor hacia el mesorrecto y la posibilidad de que se pueda obtener un margen de resección circunferencial negativo. Ahora vamos a hablar de estos datos. La evaluación con resonancia magnética puede influir en que nosotros podemos seleccionar a pacientes que tengan cáncer rectal localmente avanzado, que se llama LARC, para que se pueda realizar una guía y planeación quirúrgica y que podamos identificar los factores de mal pronóstico, que son principalmente la extensión perivenosa, el contenido de usina y la afección de la fascia. La evaluación con PET-FG se va a recomendar para la evaluación de la extensión a distancia equívoca y o recurrencia de la enfermedad. Aquí es donde entra el PTRM, porque podría mejorar el estadiaje y reestadiaje del colon, del cáncer colorectal como un método one-stop shop. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros pacientes pueden acudir a un solo estudio donde se haga evaluación locorregional y a distancia con muy buena especificidad y sensitividad, adicionado a la evaluación clínica de rutina. ¿En qué consiste la evaluación multifuncional? Bueno, primero vamos a hacer la evaluación anatómica. Esta, ya sea PET-CT o PET-RM, pues puede ser con una resonancia de pelvis o con una tomografía de tórax y abdomen. Y después vamos a hacer la evaluación funcional y la molecular. Esto como es con la información que nos da las imágenes de PET. Y pues como nosotros tenemos estas máquinas, el PET-RM y PET-CT, se hace una evaluación híbrida. Esto es, las dos evaluaciones al mismo tiempo. En cuanto a la evaluación morfológica, bueno, las adquisiciones en T2 con alta resolución van a ser la clave para evaluación de estos tumores, con una certeza diagnóstica entre el 90 y el 100%. Esta va a ser una técnica confiable, es reproducible, tiene una especificidad del 92% para la predicción del margen de resección circunferencial, que idealmente buscamos que sea negativo, la relación del tumor con este margen de resección y la profundidad de la invasión por fuera de la muscularis propia. Todo esto lo podemos ver, puesto que tenemos imágenes de alta resolución que permiten medir milímetros. ¿Cómo es el protocolo de adquisición? Bueno, vamos a utilizar antenas de superficie, que estas deben de cubrirla desde la bifurcación aórtica hasta el margen anal y vamos a hacer secuencias que van a ser en T2, van a ser sin supresión grasa y el field of view debe ser pequeño con grosor menor de 3 milímetros.
Se debe hacer un plano axial oblicuo, esto es perpendicular al tumor, como estamos mostrando en la imagen. También se debe hacer un plano sagital, que este va a estar determinado por el eje longitudinal del tumor, que sería como está representada la flecha, y un plano coronal, que se va a hacer paralelo al canal anal. ¿Esto para qué nos funciona? Bueno, para ver principalmente el involucro de los músculos del esfínter. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo. La primera imagen es un axial oblicuo, la segunda es el sagital y el tercero un coronal oblicuo, donde podemos ver las estructuras del piso de la pelvis. Este es un resumen acerca de los puntos claves a evaluar en cada una de las secuencias. Entonces vamos a tener en nuestras secuencias T2, que son principalmente las secuencias anatómicas. Después podemos hacer una adquisición en T1 con un field of view que sea amplio. Esto es para ver los ganglios, para ver principalmente los ganglios linfáticos y algunos hallazgos incidentales, a veces metástasis óseas. Vamos a realizar unas adquisiciones con difusión. Esto debe ser con valores de B altos, idealmente arriba de 800. Se puede realizar la evaluación contrastada. Estas van a ser adquisiciones dinámicas y esto nos ayuda a identificar los bordes del tumor, la textura y vamos a ver más adelante qué otra información nos da. Y entonces primero vamos a la T. La T lo que nos da es de la extensión del tumor hacia las capas del recto. Entonces el T1 es mucosa, T2 musculares propia. En el T3 vamos más allá de la musculares propia, se divide la A a la D. Aquí se muestran los ejemplos en la que nosotros estamos viendo un tumor que se extiende más allá de la muscularis. Y el T4 es extensión a órganos adyacentes. Ya sabemos que debemos identificar si es a otros órganos y por diferente estadio va a ser al peritoneo. En cuanto a la localización, siempre debemos establecer a qué distancia se encuentra del borde anal. Entonces puede ser en bajo, medio, alto, y si nosotros lo vemos más arriba de 15 centímetros, este ya se va a tratar como un cáncer de colon, ya no va a ser uno rectal. Hay que establecer el plano circunferencial, esto es decir, en la exposición de acuerdo a las manecillas del reloj, entonces entre las 5 a las 10 horas, como está en este ejemplo, y hay que establecer una longitud aproximada del tumor. También debemos de establecer la distancia desde el borde inferior del tumor a la unión anorrectal. Esto es muy importante para el abordaje quirúrgico que se pueda utilizar en los pacientes y qué relación tiene con la reflexión peritoneal anterior. ¿Cuáles son los patrones morfológicos? Que sea polipoide, que esté ulcerado, que sea de una disposición circunferencial, semicircunferencial. Entonces, todas estas características es importante que nosotros las resumamos o las encontramos al momento de evaluar estos estudios. ¿Qué apariencia? Importantísimo decir si es mucinoso o no mucinoso, puesto que es mal pronóstico en un tumor mucinoso. Esto lo vamos a ver como hiperintenso en el T2 y es el que tiene peor pronóstico por su propensión a hacer metástasis y tener un estadio más avanzado al momento del diagnóstico. Con tomografía, ¿qué es lo que podemos ver respectivo al tumor? Va a ser la presencia de calcificaciones, el contenido mucinoso y es importante que podamos distinguir entre la acumulación de líquido alrededor del tumor y no describirlo como contenido mucinoso. ¿Okay? En los tumores del recto medio y bajo, estas son porciones que se llaman no peritonealizadas y lo que tenemos que hacer es evaluar la profundidad de penetración en la pared rectal, la afección hacia el mesorrecto y las estructuras adyacentes. Debemos de identificar la porción de mayor invasión y esto generalmente se va a encontrar a la mitad del tumor cuando estamos evaluándolo en la dirección cráneo-caudal y en el centro de una C, esto es en los tumores que son semicircunferenciales, y esto lo debemos de evaluar en las imágenes axiales oblicuas. Entonces es importantísimo la técnica de nuestra adquisición en axial que sea perpendicular al tumor.
Ok, entonces la evaluación de acuerdo a la T la vamos a hacer en las imágenes con axial y si están bien realizadas estas imágenes podemos ver todas las capas que estamos viendo con diferentes intensidades. En los tumores del recto bajo, importantísimo escribir si el tumor va a invadir el esfínter interno, el plano esfintérico o el esfínter externo y el músculo elevador del ano. Esto pues es para ver si es posible mantener la función o no y si nuestro paciente está dispuesto a tener el tratamiento quirúrgico. En cuanto a la fascia mesorrectal, esta es una línea hipointensa que es delgada, se va a extender a lo largo del aspecto anterior del sacro y se va a fusionar con la fascia sacra y en la porción lateral a cada lado del recto. En los hombres, este va a estar situada posterior a las vesículas seminales y a la próstata y se llama fascia de Denneuviller. Es la que está marcada con esta línea roja en nuestra imagen. En cuanto al estado del margen de resección circunferencial, pues esta es la superficie de porción no peritonealizada del recto que se reseca durante la cirugía. Si es positivo, es el predictor más importante de recurrencia local y de baja sobrevida. ¿Cómo vamos a saber positivo o negativo? Bueno, vamos a medir la distancia más corta entre el borde externo del tumor o si encontramos un depósito en el mesorrecto o un trombo tumoral o desde un ganglio maligno hacia la fascia mesorrectal. Como decimos, es positivo si es menor a 1 milímetro esta distancia, amenazado entre 1 milímetro y 2 milímetros y cuando ya es negativa sería mayor a 2 milímetros y este es un predictor confiable para obtener márgenes negativos postquirúrgicos. La reflexión peritoneal, esta se va a extender desde el aspecto superior de la vejiga urinaria hacia el aspecto anterior del recto. Entonces va a formar el saco recto vesical. Es igual una imagen hipointensa delgada. Y la vamos a ver con una forma de V que se va a adherir al aspecto anterior del recto. En cuanto a la extensión perivenosa, bueno, este es un factor pronóstico importante y es también un predictor de enfermedad metastásica. Aquí lo que vamos a ver es extensión a los vasos mesorrectales. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver estas imágenes que son irregulares, vamos a ver que son hipointensas y a veces vamos a encontrar hipointensidad en el interior del vaso. Esto es importante que podamos distinguir entre los ganglios y las estructuras vasculares. Entonces no vamos a tener una estructura bien circular, bien definida, se ven estas imágenes así, mal definidas alrededor de los vasos. En cuanto al involucro de los órganos pélvicos, esto también lo podemos ver en la resonancia. Vamos a ver al útero, a la vagina, en los hombres glándulas prostáticas, vesículas seminales, los uréteres. Entonces tenemos que tener bien identificado cuál es la extensión y si existe obliteración de las interfaces. En cuanto al involucro de la pélvica, debemos describir si hay extensión a los vasos ilíacos, a la fascia presacra, al músculo piriforme, a los músculos obturadores, a las raíces nerviosas sacras. ¿Y esto para qué nos va a ayudar? Bueno, para los pacientes que ya tienen enfermedad extensa, vayan a radioterapia y entonces se pueda hacer una buena planeación quirúrgica y para la radioterapia. Ahora vamos a la evaluación multifuncional tumoral. Anteriormente fue la anatómica. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Bueno, con las imágenes que tenemos en el PET con FDG, vamos a ver la glicólisis y vamos a ver la densidad celular. Con las secuencias que nosotros obtengamos contrastadas dinámicas, podemos ver angiogénesis, oxigenación, perfusión y la difusión nos va a dar proliferación celular, densidad celular, apoptosis y necrosis. Este es un ejemplo en el que estamos viendo esta imagen 2, la difusión, esta es una contrastada, y aquí podemos ver unas imágenes PTR, este es el mismo paciente que se le realiza una tomografía y aquí fusionada con las imágenes del PET. Entonces, ahora en cuanto a la función, lo primero que vamos a evaluar es la volumetría de este tumor. Estas imágenes se pueden obtener en el T2 y este nos habla de la carga tumoral, que este es un factor pronóstico importante.
También en los pacientes post-tratamiento, el grado de reducción del volumen se va a asociar a mayor supervivencia libre de enfermedad y el grado de regresión tumoral. Este parámetro ha demostrado que es superior al ser comparado con el RECIST. En el RECIST únicamente es el diámetro mayor y en estos pacientes que han pasado por radioterapia y quimioterapia es mucho más significativo el volumen tumoral. Y con la difusión, ¿qué es esto? Pues el movimiento aleatorio del agua en el tejido y nos va a dar información acerca de la integridad de la membrana celular y de la celularidad. Entonces, si nuestro tumor es altamente celular, vamos a tener valores bajos de ADC. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos valores bajos de ADC, se prevé que haya una buena respuesta al tratamiento, principalmente a la radioterapia, y obviamente las lesiones que son más celulares tienen una mejor respuesta que las lesiones necróticas o que las lesiones que son mucinosas. También la difusión nos va a ayudar a diferenciar la recurrencia de la fibrosis con una sensibilidad del 93% y especificidad de hasta el 91%. En cuanto a las adquisiciones dinámicas contrastadas, bueno, aquí tenemos dos ejemplos. El de la izquierda es una tomografía y la derecha una resonancia magnética. Esto nos va a dar información de la vascularidad tumoral, de la composición del espacio extracelular y extravascular. También hay que decir qué tipo de reforzamiento es, si este es un tumor homogéneo, heterogéneo. Los tumores heterogéneos generalmente nos hablan o de homocina o de necrosis. Podemos evaluar la perfusión, esto es ver el flujo sanguíneo y la permeabilidad, que estos son biomarcadores importantes. Entonces, los tumores que tienen pobre perfusión van a tener peor pronóstico, principalmente en los pacientes que se les da quimioterapia. Y bueno, la evaluación de la perfusión basal es más alta en respondedores que en no respondedores. Entonces, es importante establecer cómo perfunde y las curvas que presenta. Bueno, cuando hay reducción en los parámetros vasculares, post-tratamiento, esto se asocia a una mejora en el pronóstico del paciente. En cuanto a la evaluación molecular, ya sea con PET-CT o con PET-RM, pues vamos a utilizar el FDG y es bien sabido que los tumores malignos van a consumir glucosa a un ritmo mayor. ¿Qué es lo que nosotros podemos describir aparte de si hay o no captación del radiofármaco? ¿Qué patrón de captación? Esto igual nos va a hablar de zonas de necrosis o zonas que son menos celulares. Y podemos dar el valor de la captación. ¿En quiénes va a estar indicada la evaluación molecular? Bueno, en pacientes con riesgo clínico alto para la búsqueda de metástasis hepáticas, porque este es más sensible que la tomografía y la resonancia para la evaluación de estas lesiones, que más en pacientes que es enfermedad metastásica aparentemente limitada. Y en pacientes que sean evaluados con PET-RM va a tener un mejor desempeño en las lesiones que son menores de 5 milímetros. Y nos da la ventaja de la evaluación del tumor residual con esta evaluación multiparamétrica de la pelvis que no podríamos realizar con la tomografía. Además, está indicado en pacientes que tienen elevación del antígeno carcinoembrionario y no hay enfermedad detectable por estudios de imagen morfológica con una certeza diagnóstica hasta el 95%. En cuanto al estadio prequirúrgico de pacientes con cáncer colorectal recurrente, bueno, es importante hacer una evaluación de cuerpo completo, ya sea con PET-CT o con PET-RM, en caso de que estén considerados para resección, puesto que al tener enfermedad a distancia, pues nuestro paciente probablemente deje de ser un candidato a la resección local. Como les había comentado, se puede utilizar como un auxiliar en la planeación de la dosis de radioterapia y del área de irradiación. ¿Esto por qué? Pues porque nosotros podamos dar el volumen tumoral que sea metabólicamente activo, así como cuáles son los ganglios específicamente afectados para que nuestros médicos tratantes puedan optimizar el tratamiento. Los parámetros cuantitativos que se pueden obtener del PET se han asociado con supervivencia global en pacientes con cáncer colorectal primario y recurrente, por lo que estas modalidades de imagen son apropiadas tanto para el estadiaje y el restadiaje. Tienen una certeza elevada en la predicción de respuesta durante la terapia
al ver la disminución de estos parámetros cuantitativos. Y se considera como una enfermedad residual cuando encontramos actividad después de 6 a 8 semanas por radioterapia. Entonces, idealmente a los pacientes, pues no se les debería de enviar antes porque siempre hay inflamación del tejido que nos puede dar un incremento o que no haya la disminución de la actividad metabólica deseada. Existe una correlación negativa entre el valor del ADC y el submax. ¿Esto por qué? Pues nos hablan los dos de celularidad. Esto quiere decir que a valores más bajos de ADC vamos a encontrar valores más altos de submax. Con estas técnicas híbridas podemos dar también el fenotipo vascular metabólico. ¿Esto qué quiere decir? Hablamos de la relación entre la perfusión tumoral y el metabolismo en tumores. Esto generalmente es en los de alto grado, como tercer grado, cuarto grado. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Cambios en el fenotipo flujo metabólico post-quimioterapia. Esto, si disminuye en un 75%, va a predecir una respuesta histopatológica al tratamiento. Respecto al estadio nodal, bueno, ya sabemos, son los ganglios locorregionales. Esto hay que contarlos. Son los ganglios que se encuentran en la pelvis. Aquí podemos ver en la tabla cuántos debe de ser para que cambie del estadio 1 al estadio 2. Y lo más importante es que nosotros podamos identificar cuáles son los que están afectados, si son rectales inferiores, medios, superiores, si son los de la cadena ilíaca interna, externa, y dejar bien definido en nuestro texto cuáles son los afectados y su número. Es importante como un factor pronóstico que a los pacientes si se les va a dar o no se les va a dar quimioterapia neoadyuvante. Importantísimo reportar la proximidad entre los ganglios linfáticos sospechosos y la fase mesorrectal. Esto ya hablamos porque hay que establecer un buen margen de resección circunferencial y esperando sea negativo. Ahora, ¿cómo vamos a reconocer los ganglios que son malignos? Bueno, este tumor, cuidado que los ganglios no lleguen a medir más de 10 milímetros, por lo tanto, por métodos únicamente anatómicos, van a ser ganglios que consideraríamos negativos, pero en este caso, los ganglios que midan 9 milímetros, estos van a ser considerados como malignos. Si vemos ganglios entre 9 y 8 milímetros, necesitamos ver si tiene características morfológicas sospechosas, necesitamos que tenga 2. Y ganglios que son menores de 5 milímetros necesitan tener 3 características sospechosas. Cualquier ganglio que veamos que tiene contenido mucinoso, ese ya es contado como un ganglio maligno, no importando el tamaño. Ahora, ¿cuáles son las características? Bueno, estas las vamos a ver en el T2 y lo que tenemos que ver es cómo es la intensidad, si es heterogénea, homogénea, los contornos deben ser irregulares y la forma redonda. ¿Ok? Ahora, como estamos haciendo una evaluación híbrida y multifuncional, ¿qué vamos a ver? Pues restricción a la difusión. Vamos a ver la perfusión, que sería la imagen en medio. Esto vamos a encontrar una curva que se llama persistente, es una curva tipo 1. Y vamos a ver hipermetabolismo. Este es un ejemplo de una evaluación multifuncional de los ganglios. Igualmente, hacemos la evaluación anatómica, difusión, perfusión. Aquí estamos haciendo con PET-CT, esta es la tomografía, las imágenes PET asociadas a la actividad metabólica. Entonces aquí, como pueden ver, no se ve el ganglio. Esto es porque el PET-CT tiene una resolución un poco menor comparada con el PET-RM. Aquí estamos haciendo la fusión en cuanto a las imágenes de resonancia magnética. Estamos viendo morfológicamente sospechoso, restricción a la difusión. Aquí estamos viendo el ADC. Y aquí vemos que existe captación. Sin embargo, no podemos delimitarla de la mejor forma. Este es un ejemplo de un artículo que es de un estudio que se llama RectoPET, en el cual están estudiando cuáles son las mejores áreas en las que el PET-RM nos puede ayudar en cuanto a la evaluación de los tumores rectales y podemos ver que se define perfectamente en la difusión, en el PET y por supuesto en la fusión. Esto es porque al tener un equipo 3 teslas de resonancia magnética podemos tener todas las características anatómicas y los detectores del PET-RM
tiene una mejor resolución, lo cual nos permite ver estos ganglios que son menores de 5 milímetros y poder definir esta actividad focal. En cuanto a los depósitos metastásicos, pues se realiza la misma evaluación. Ya sabemos el estadio M, esto es a todos los órganos del cuerpo, y hay que decidir si hay o no hay metástasis al peritoneo. Y entonces esto es una imagen de PET, y aquí la fusión con PET-CT para un nódulo pulmonar, que es francamente positivo. Entonces es importante que nosotros podamos definir la lesión y la extensión a los ganglios. Esta sería extensión a ganglios y a órganos de la pelvis. Esta es una paciente que tenía múltiples metástasis óseas hipermetabólicas, como podemos ver, a nivel de la pelvis. Ahora, ¿qué pasa con las lesiones que encontramos en otros órganos? Como ya hablé, 55% va a tener afección hacia el hígado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, si vemos aquí, por ejemplo, esta lesión hipodensa, no estamos seguros de que pueda ser benigno o maligno, solamente anatómico, bueno, entonces podemos adquirir unas secuencias contrastadas y decir características de benignidad o malignidad. En el caso de la resonancia magnética, podemos decidir si usamos contraste hepatoespecífico en estas lesiones. Y otra de las ventajas es que podemos ver hay o no hay hipermetabolismo. Algunas lesiones podrían tener discreto incremento del metabolismo que nos podría hacer dudar, por lo tanto vamos a acudir a todas las otras imágenes para poder decidir si es benigno o maligno. Esto se puede realizar con cualquiera de los órganos con estas dos modalidades. Otra cosa importante es que podamos hacer una volumetría hepática, esta va a ser prequirúrgica y postmetastasectomía. Esto es importante porque hay pacientes que, aunque tengan una o dos metástasis hepáticas, se pueden resecar y entonces nuestro paciente ya es candidato a una resección que sea curativa a nivel local. Este es un ejemplo de cómo se estudiaría un tumor con PTRM. Y pues aquí estamos viendo inicialmente las secuencias anatómicas, describir perfectamente las características del tumor, las funcionales, que son el volumen, difusión, perfusión, y finalmente esto, hacer una fusión con la información metabólica. Entonces, ¿qué sucede con estos equipos de PET-CT y PTRM? Que podemos hacer una evaluación multifuncional que nos va a permitir el estadiaje preciso, lo cual va a llevar a nuestro médico a poder tener una estrategia de tratamiento individualizado. Y pues nada, hay que agradecer a la evolución de la tecnología que nos ha permitido pasar de una evaluación anatómica pura a que podamos combinar técnicas de caracterización funcional y molecular, lo cual nos permite conocer el patrón de diseminación de los tumores y que podamos obtener información de la biología tumoral, esto obviamente con impacto pronóstico en los pacientes. Pues nada, eso es todo. Muchas gracias por su atención.